Saludos cordiales. En esta ocasión me place compartir un tema que lo he venido pensando en estos días. El tema se llama pobreza mental. Cuando hablamos de pobreza mental, hablamos que los individuos hacemos cosas que no están bien, cosas que de una o de otra manera nos desmejoran a nuestra vida familiar, a nuestra salud, a nuestra vida social, a nuestra vida económica, etc. Y me voy a permitir, precisamente hablando de pobreza mental, hablar de algunos temas que vamos a ir desglosando durante el transcurso de este tipo de mensajes que me permito dar a la sociedad para un cambio. Y voy a hablar fundamentalmente, en primer lugar, de los vicios. Una persona que tiene vicios como el alcohol, que se embriaga y que con la embriaguez puede producir actos fuera de lo normal, como es violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito, que conlleva perjuicio económico, posiblemente la vida misma, problemas con la sociedad, entre otros. Es precisamente porque no logró a tiempo cambiar su mente. Otra de las circunstancias que podemos hablar de pobreza mental es dentro de estos vicios mismos. Podemos ubicar inclusive a un vicio que está permitido en el Ecuador y que es legal, el consumo del cigarrillo. Una persona fuma, inhala humo, daña sus pulmones, daña el corazón, daña su parte interna y además de eso ha pagado para ello. Personas que fuman 10, fuman 15, fuman 20, fuman 1 o 2 cajetillas diario y lo que hacen es enfermarse y enfermar a la familia. ¿Cómo no va a ser pobreza mental a una persona que de una o de otra manera vive pensando en ese vicio? Vamos más allá, con una droga más fuerte, porque al final el cigarrillo es una droga, o cuando les hablaba del alcoholismo, la embriaguez, igual el alcohol es una droga. Hablemos de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, entre ellas cocaína, heroína, morfina, LSD, clorhidrato de cocaína, entre otras. Drogas que se han diseminado por todo el mundo y que dentro de las drogas, detrás de esta, lamentablemente, es una organización criminal internacional que está fomentando cantidad de actos delincuenciales, de delincuencia organizada, etcétera, etcétera, con la finalidad de que inclusive se apoderen de ciertos territorios estas personas. ¿Cómo no va a tener pobreza mental las personas que de una o de otra manera utilizan la droga o de una o de otra manera son parte de la organización delictual para llevar esta droga a diferentes sectores y lógicamente enfermar a la sociedad en general? Entonces estamos hablando de que definitivamente hay pobreza mental en estas personas, sin pensar en el bienestar común, en el bienestar de la sociedad, en la salud en general. Bien, otra de las circunstancias que podemos hablar de pobreza mental es el vicio de los gallos o las personas que apuestan en las peleas de gallos, en las que se derivan para otros vicios, como igualmente el vicio de las cartas. En una forma exagerada se amanecen en estos vicios, descuidando a su esposa, descuidando a sus hijos, descuidando a su hogar y lógicamente muchas de las veces llegando a la casa sin un solo centavo porque lo han perdido en las apuestas de azar. Entonces, este tipo de pobreza mental existe y existe en todo el Ecuador, lamentablemente. Se da mucho en los pueblos, en los cantones, en que las personas acuden un fin de semana o desde el viernes a este tipo de actos que definitivamente conllevan
a que exista un perjuicio a la familia, a la sociedad, etcétera, etcétera. En esas circunstancias estamos hablando de que estos tipos de personas tienen una pobreza mental en el sentido que no quieren cambiar este tipo de actividades, este tipo de actos que se encuentran realizando y que definitivamente a la larga van a tener secuelas o van a tener consecuencias como separaciones, pobreza, un problema de abandono de hijos a padres, padres a hijos, en definitiva un problema en la sociedad. Bien, personas con pobreza mental son personas también que cuentan a sus amigos lo que pasa en la intimidad con su esposa o sus actos íntimos con personas. Estas circunstancias conllevan a que definitivamente no exista esa confianza, esa relación que sea más sincera, más íntima entre esposos. Entonces estamos hablando de pobreza mental. También hablamos de pobreza mental. Ahora con las redes sociales, vean cantidad de videos de influencers que salen a las calles de diferentes países a hacer preguntas tontas a las señoritas, a preguntarles cómo son sus relaciones íntimas y una cantidad de preguntas que les hacen y salen a través de las redes sociales este tipo de respuestas que de una y otra manera conllevan a que tengan seguidores, pero sin importarles el bienestar personal, su intimidad, su secreto íntimo de cómo es una relación. Y estas también, tanto influencers como damas de todo tipo de edad e inclusive de condición social, porque muchas de las veces de lo que he visto, inclusive profesionales, inclusive como médicas, dan respuestas a este tipo de preguntas torpes, bobas, que lo único que hacen es tener seguidores para que les sigan en este tipo de aspectos que son fuera de lo normal y fuera de la convivencia que uno debe tener como ser humano en la sociedad. Bueno, la lista es gigante de personas que están dentro de esta circunstancia de la pobreza mental. Puedo hablar de la circunstancia de las modas actuales, los muchachos que se visten con tipos de ropas fuera de lo común, mostrando sus intimidades, etc., imitando a culturas africanas o a culturas que de una u otra manera tenían para tatuarse, etc. Estos muchachos de la era actual han llegado inclusive a copiar este tipo de culturas, definitivamente saliéndose de los planos de la normalidad y lo que nuestros padres o nuestros abuelos nos indicaban como personas de bien, como personas que de una o de otra manera éramos o nos presentábamos a la sociedad como realmente unos seres respetuosos. Hoy en día estamos viendo que este tipo de cosas se ha perdido. Bien, muchas cosas más tengo en mi mente para manifestarles, pero vamos a hacer el video número 2 relacionado a la pobreza mental. Espero que al analizar este video no se olviden de darle un like, suscribirse al canal y lógicamente pueden tener las notificaciones correspondientes de manera oportuna. Muchas gracias.